Incline ahí un rostro un momento más y pongamos esta enseñanza en las manos del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, a ti sea toda la gloria, Señor, la alabanza, la exaltación. Padre, gracias por permitirnos estar reunidos en tu nombre, para glorificarte, para aprender acerca de ti, de tu voluntad, Señor, para aprender acerca de ese plan perfecto que preparaste antes de la fundación del mundo, Señor, donde enviaste a tu santo Hijo a padecer por nuestros pecados, a ser vituperado, humillado, mutilado, Señor, por todas nuestras transgresiones. Gracias, Señor. Si no hubiera sido por ese pago tan grande, ¿qué sería de nosotros, Señor? Como dice tu palabra, continuaríamos siendo enemigos tuyos, continuaríamos siendo hijos del diablo, Señor. Pero ahora nos trasladaste del reino de las tinieblas a tu reino, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Oro para que seas tú, Señor, en esta mañana hablándole a tu pueblo, Señor, transformando vidas, cambiando corazones de piedra por corazones de carne, y que seas tú, Señor, edificando también a aquellos hermanos. Gracias te damos, Señor. Hemos orado en Cristo, nuestro buen Dios y Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Recordemos que hemos venido, me ha tocado venir hablando cada mes acerca de una doctrina que es lineal en toda la Biblia. Es acerca de cristología. Recordemos que esto es algo sumamente importante para la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque realmente es una de las pruebas más irrefutables que tiene la Biblia. Recordemos que la palabra de Dios, escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años, donde la mayoría ni se conocía y todos hablaron acerca de una persona. Y eso humanamente es imposible. Entonces, el tema central de toda la Biblia es Cristo. El tema central de la Escritura no es cómo tú vas a alcanzar fama o cómo tú vas a alcanzar, cualquier victoria en este mundo. El tema central de la Escritura es cristología, es Cristo. Habíamos terminado la última vez acerca de la persona de Cristo, donde hablamos acerca de su naturaleza humana, hablamos también acerca de su naturaleza divina. Miramos su identidad, donde muchos en este mundo ni siquiera saben quién es Jesús. Les hablan de Jesús y lo reconocen como otro humano más que pisó esta tierra. También hablamos acerca de su persona, cómo es Él, igual al Padre, pero también diferente del Padre. Y hoy vamos a arrancar en un nuevo tema, es acerca de la obra de Cristo. Vamos a estar unos meses en este tema tan importante, donde veremos acerca de su nacimiento, veremos acerca de su vida, veremos acerca de su obra, veremos acerca de su padecimiento y muerte y resurrección. Son temas fundamentales. Y siempre lo digo, son temas de vida o muerte. Aunque no lo creamos, son temas que marcan un antes y un después, como la historia. Estamos en el 2025, ¿después de quién? No después de Mahoma ni de Buda, es después de Cristo. La misma historia nos habla acerca de eso. Resulta que cierto niño de 7 años quería saber, tenía la pregunta existencial que muchas personas tienen hoy en día: ¿para qué había nacido? Un niño de 7 años tenía esa pregunta, la cual se la hacía a su papá, y el papá le dice que él y su mamá habían orado pidiéndole a Dios por un hijo. Y él, obviamente insatisfecho con la respuesta, le dice: ¿eso es todo? Le pregunta al papá: ¿cómo así? ¿Eso es todo? Entonces el papá, queriendo un poquito ampliar, le dijo que Dios tiene un propósito para cada persona, y por causa de ese propósito, así mismo les conserva la vida. Y que tal vez Dios en algún momento a él, al niño, lo quería usar de alguna manera. No mucho tiempo después, el niño, en sus travesuras, se monta a un árbol, se cae el árbol y queda gravemente herido. Todas las personas, cuando lo veían, no le daban ni la más mínima posibilidad de vida. Pero Dios hace el milagro y le conserva la vida. Cuando el niño regresa en sí, donde puede hablar y puede pensar normalmente, se acerca al papá y el niño le dice estas palabras, escuche bien: papá, tú me dijiste
que tal vez Dios quería usarme. ¿Te acuerdas? El padre le contestó, sí, hijo. Y el niño agregó, tal vez por esto Dios no quiso que yo muriera en este accidente. Enseguida, con lágrimas en sus ojos, el niño agregó, espero poder hacer aquello para lo cual Dios me devolvió la vida. Mis hermanos, cada nacimiento, cada vez que llega un bebé a este mundo, esto es solamente por las manos de Dios. Es porque Dios permite muchas veces que eso pase. En otras veces no permite que pase. O en otras veces cuando llega un niño se va por corto tiempo. Y esa es la realidad. Y usted dirá, ¿en serio? Sí, la misma palabra nos muestra en 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 al 7, no sé si lo recuerda, cuando Ana la mamá de Samuel, le estaba pidiendo a Dios un hijo porque ella era estéril. Y el Señor le concede el hijo y ella hace una oración maravillosa y dentro de esa oración ella dice algo sumamente importante. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Esa es la soberanía de Dios. Y es una alegría, mis hermanos, como lo mencionaba, cuando llega un bebé a este mundo. Es más, la iglesia se está llenando de bebés y los que vienen. Amén, sí, amén. Es una gran bendición. Dice la escritura que los bebés y los niños son herencia del Señor, es una herencia del Señor y todos van y felicitan a los padres, ven al bebé, se alegran, como dicen, lo quieren estripar, así como menciona mi esposa. Es una bendición en los hogares, aunque también cuando nacen estos bebés vienen con muchos retos, ¿o no, padres? Con dificultades, pero también con muchas alegrías, con tristezas, momentos de extremo gozo, pero también momentos de extremas dificultades. Pero Dios siempre está ahí ayudándonos a criar a nuestros hijos, y mucho más en un mundo tan loco, en un mundo que va en contra completamente de los principios bíblicos. Pero mis hermanos, hubo un nacimiento que está muy por encima de tu hijo y del mío. Hubo un nacimiento que está fuera de lo normal, y ese nacimiento es el nacimiento del Hijo de Dios. Es un nacimiento que no se compara con ningún otro nacimiento. Fue un nacimiento decretado desde antes de la fundación del mundo, fue un nacimiento profetizado en la antigüedad, fue un nacimiento esperado, fue un nacimiento milagroso, fue un nacimiento poderoso y fue un nacimiento también peligroso para muchos. Fue muy peligroso para muchos, porque no convenían que Él viniera al mundo. Mis hermanos, este no fue un nacimiento común, aunque lo pareció. El que nació no fue alguien común, aunque lo pareció. Su nacimiento fue en un lugar no poco común, aunque necesario. Y su bienvenida fue fuera de lo común, pero para unos pocos. ¿Usted recuerda? Cuando el Señor nació, dice que se le vinieron ángeles a unos pastores que estaban ahí, dice que se abrieron los cielos y una multitud de huestes celestiales empezaron a cantar santo y gloria a Dios en las alturas por el nacimiento de Cristo. Mis hermanos, este fue el nacimiento del Hijo de Dios. Y así se titula la enseñanza en esta mañana, el nacimiento del Hijo de Dios. Como te decía, te pudiste alegrar y me alegré también cuando nació mi hija. Y te pudiste alegrar cuando nació tu hijo o tu hija. Pero no hubo fiesta en el cielo. Hubo fiesta aquí. También nos pudimos haber llenado de temores algunos, porque hubo nacimientos complejos, donde probablemente llegaron con algunas enfermedades. Por ejemplo, mi hija llegó con un tema en el estómago. Muchos acá llegaron también con sus hijos, cuando llegaron con problemas. Y eso pudo haber causado temores, pero jamás, probablemente y jamás, se compararía con el temor que vivieron José y María cuando Herodes mandó a matar a todos los niños, simplemente por la avaricia y el orgullo de permanecer en el poder, porque habían llegado unos magos del oriente diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que había nacido? Y solamente por decir eso causó la muerte de miles de niños.
Por eso decía que era un nacimiento peligroso, el de Cristo, porque causó la muerte y causó la envidia y causó la rabia de muchos. A veces me sorprende cómo las personas muestran solamente una parte de quién es Jesús. Muestran esa parte de sí, el Señor no hace acepción de personas, Él es un Dios de amor, Él es esto. Amén por eso. Pero no muestran también cómo Él les hablaba a los fariseos, no muestran cómo Él vivía, no muestran quién era Él. No muestran quién era Él. Ahorita el hermano Pipe leyó el pasaje central que está en Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante. He dividido ese pasaje, ese es nuestro pasaje central, he dividido ese pasaje en 3 temas. Vamos a desarrollarlo en 3 temas. Es un pasaje bastante familiar y que a veces podemos pasarlo por alto por causa de la familiaridad que tenemos con el texto. Lo dividí en 3 temas. El primero, el mensaje del nacimiento del Hijo de Dios. El segundo, vamos a mirar el nacimiento del Hijo de Dios. Y el tercero, la bienvenida del Hijo de Dios. 3 temas. El mensaje, el nacimiento y la bienvenida. Vamos a comenzar con el mensaje. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 30. Acompáñeme a Lucas capítulo 1, versículo 30. Del 30 al 35, dice la palabra del Señor. Vamos a mirar el mensaje que recibió María en ese momento. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Grábese esa palabra ahí, ahorita la vamos a desarrollar. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, es decir, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin, es decir, será eterno. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, que era virgen. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo. Este mensaje probablemente tuvo que haber sido bastante impactante para María. Imagínate un judío que cuando menos piensa se le aparece un ángel y le entrega un mensaje de esto, porque recordemos que los judíos aún ahora siguen esperando al Mesías. Yo sigo a varios rabinos de allá y ellos todavía, por ejemplo, rechazan completamente a Cristo, pero con odio, o sea, literalmente, así como hubo un odio en el primer siglo cuando Él vino, ahora todavía ese odio cada vez se intensifica más. Y ellos siguen esperando al Mesías, cuando ya el Mesías ya vino y cumplió todo lo que está escrito en la misma ley de ellos. Entonces, todavía lo rechazan. Imagínate un judío que venga un ángel y le diga que esa promesa que estaba escrita 700 años antes de Jesús se iba a cumplir en ella. Esto tuvo que haber sido impactante para ella, pero a veces pasamos detalles en estos textos que son relevantes para nuestro tiempo. Y yo quiero que se devuelva 2 versículos antes, al versículo 28. Mira ahí en Lucas 1:28 y vamos a mirar algo que a veces pasamos por alto. Dice, entrando el ángel, versículo 28, en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Esta palabra muy favorecida quiere decir muy bendecida o muy llena de gracia. El Señor esté contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Si lo dejamos hasta ahí, mejor dicho, el ego se infla. Yo bendita entre todas las mujeres, ¿cómo? ¿Cómo así? Y empieza, claro, probablemente, pero mire lo que sigue diciendo. Mas ella cuando le vio, se turbó con sus palabras, es decir, le dio miedo, sintió temor y pensaba qué saludación o qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado, ¿qué? Ahora, si usted nota, la palabra gracia quiere decir regalo inmerecido. Eso quiere decir la palabra gracia. Recuerde, somos salvos es un regalo inmerecido. Lo que el ángel le está diciendo a María, tú estás recibiendo algo
que no mereces. Eso se lo está diciendo el ángel a María. Le está diciendo: María, Dios te está dando gracia. Y esto nos da a entender de que María es la receptora de la gracia, pero no la dispensadora. Primero, ella es la receptora, ella está recibiendo algo, pero no es porque lo esté dando, sino que se lo están dando. Y es decir que esto la hace en la misma condición que nosotros, ¿o no? Pecadores iguales. Y esto es lo que a veces no enseñan. Esto la hace igual a nosotros. Porque el que recibe gracia es porque no la merece. Porque si la mereciera no necesitaría gracia. Pero esta gracia es mucho mayor, no solamente a la salvación. Ella recibió salvación, María necesitó la salvación, inclusive eso ella lo reconoce en el capítulo 2, donde hace la oración, que es una oración maravillosa, donde dice que ella es la sierva, la esclava del Señor, y que ha recibido misericordia del Señor. Más adelante la miraremos. Pero la gracia aquí es mucho mayor, porque esa gracia no solamente es porque iba a recibir salvación, sino porque iba a recibir al Salvador dentro del vientre. Esa es la gracia mayor. Por eso le dice muy favorecida. Por eso le dice bendita entre las mujeres, porque Dios le ha dado mayor gracia a ella, porque iba a recibir en el vientre a aquel que iba a morir por tu pecado y por el mío. Eso fue un mensaje directo. Esto tuvo que haberla impactado demasiado. Probablemente María, una mujer virtuosa, una mujer piadosa, sin embargo, en la misma condición que todo humano que ha pisado esta tierra, excepto Cristo, con pecado. Igual, la misma Biblia lo registra y lo hemos hablado mucho acá. En pocas palabras, María, concebirás la promesa de los profetas, concebirás al Salvador, al Redentor del mundo, concebirás al Altísimo, al Hijo de Dios, pero también al Hijo de David. Concebirás al Rey eterno. Y esto, cuando el ángel le dice, concebirás ahora, o sea, en ese momento, y darás a luz un hijo, no sabemos si probablemente a ella se le vino el texto de Isaías, el cual fue escrito 700 años antes. Yo quiero que usted me acompañe a ese texto, Isaías capítulo 7, y van a entender por qué él le menciona esas palabras tan precisas. Recuerde, Isaías fue escrito 700 años antes de que viniera Cristo. María no lo conocía, ni mucho menos los contemporáneos a María. Isaías 7, 14. Isaías 7, 14. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará ¿qué? Escuche, vamos a mirar cuál es la señal. He aquí que la Virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que en Mateo nos damos cuenta que quiere decir Dios con nosotros. Pero el punto aquí es que va a dar una señal. Y usted dice, ¿cuál es la señal? Que la Virgen concebirá. Y aquí está lo que a veces pasamos por alto. Si una mujer concibe es porque ya deja de ser virgen. Y ese es el detalle que está diciendo Isaías. La Virgen iba a concebir, pero yo creo que esto en la cabeza del profeta, yo siempre he dicho, habían cosas que los mismos profetas escribían y que probablemente les volaba la cabeza, pero como una virgen iba a concebir y seguir siendo virgen, pues, y eso estaba escrito 700 años antes. Mateo 1:22, recuerden cuando se le aparece, cuando José quiere dejarla, porque imagínate a María decirle con el que ya está comprometido, estoy en embarazo, y a los padres, pues obviamente no le iban a creer. Y José dice que la quería dejar en secreto porque, escuche, en ese tiempo eso era causal de muerte para ella. O sea, este mensaje tuvo que haber sido impactante para ella. Recuerde que si ella hubiera aparecido en embarazo, en medio del desposorio, era causal de muerte. Por eso José la quiere dejar secretamente para no dar testimonio y que no la maten. Pero el ángel se le aparece a José y le dice que la tome. Eso está en Mateo 1, del 20 en adelante. Que la tome, que no temas
tomar a María por mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo, él le aclara. Y le menciona ese pasaje de Isaías en Mateo 1:22. Dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí se cumple esa promesa de 700 años antes. Para José, entonces, claro, él entiende que el profeta había dicho que esa era la señal, que la virgen iba a concebir sin intervención humana. Por eso el nacimiento de Cristo es un nacimiento que pareció normal, pero fue fuera de lo normal. Por eso fue un nacimiento poderoso, aunque no lo pareció para muchos. Y esa era la señal de cómo era posible ese milagro, de que Dios pusiera la semilla dentro del óvulo de María. Eso fue lo que hizo. Cuando lo miramos en estos tiempos que ya tenemos tanta tecnología, lo que hizo Dios fue en el óvulo poner la semilla de Él, de la simiente de Él. Por eso se llamaba Hijo de Dios, no hijo ni de José, sino Hijo de Dios. Y claro, María se sorprende al escuchar esto. Venga, ¿cómo va a ser esto? No conozco varón, soy virgen. Y obviamente el ángel le contesta, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y me gusta mucho cómo MacArthur define esta porción de lo que contesta el ángel. Escuche, este fue un acto creativo del Espíritu Santo, no la clase de cohabitación entre seres humanos y divinos que se ve con frecuencia en la mitología pagana. Esto fue un acto creativo. No fue que un Dios bajó y tuvo relaciones con... No, eso lo ve usted en las mitologías paganas, ahí las ve. Esto simplemente fue como formó a Adán del polvo de la tierra, así puso la semilla en el óvulo de María, de Cristo. Imagínate en este tiempo una mujer dar esa noticia, donde la palabra de las mujeres no valía nada. Las mujeres en esa época eran menospreciadas, no tenían ni siquiera derecho a votar. Y ella, al decirle y al contarle a todo el mundo que estaba en embarazo y que aparte de eso era el Salvador que ellos estaban esperando, obviamente iban a buscar cómo difamarla y a tratar de que eso fuera mentira. Y históricamente aparece eso, a ella la difamaron mucho, que se había metido con un soldado romano y que había adulterado y que eso era mentiras. Pero cuando aparece Cristo en la cena, se dan cuenta de que no eran mentiras. Mis hermanos, nuestra mente no alcanza a dimensionar en este tiempo eso cómo pudo pasar. Como aún muchos médicos hoy en día no saben cómo se genera el cuerpo de un bebé en el óvulo. No lo saben. Usted le pregunta a un médico, a un pediatra, descríbame cómo pasa eso en el óvulo. Ellos no te van a decir porque no saben, no tienen ni idea cómo sucede eso. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Y aún existen muchos ateos que de casualidad ellos dicen que se va formando en el vientre y pasa de la nada, como si la nada hiciera algo. Mis hermanos, este nacimiento fue tan relevante y este mensaje fue tan relevante y tan importante porque la simiente de Dios tenía que nacer. Recordemos que no podía otro pecador más nacer, porque tendría que morir por sus pecados y luego por los del mundo. Cristo no murió por los suyos, Cristo murió por los pecados de los demás. Tenía que cumplirse además la palabra de Dios. Ya todos los profetas habían hablado, habían dicho qué iba a suceder, quién iba a venir el Mesías. Habían dado que una virgen iba a concebir, habían dado el lugar donde iban a nacer, habían dado el tiempo que iban a nacer. Cuando usted se estudia Daniel capítulo 9, las 70 semanas estaban ya profetizadas el tiempo cronológico en cuándo iba a llegar el Mesías. Por eso los magos, probablemente los que vienen del oriente, cuando llegan, o los que los mal llaman los reyes magos, cuando llegan a Herodes, ellos conocían el tiempo. Conocían el tiempo. Muy probablemente porque, claro, Daniel estuvo en Babilonia en ese tiempo. Y mis hermanos, tenía que ser Dios y hombre. Y eso es lo que hablamos en las últimas enseñanzas. Cómo la Biblia muestra de que Cristo era
verdaderamente Dios, pero verdaderamente hombre. La unión hipostática, como se llama teológicamente, de la naturaleza divina y la humana. Mis hermanos, esto era necesario. Hombre, porque tenía que representarnos delante de Dios. La gente piensa que no tiene problemas con Dios, porque simplemente no mata, no roba, o no fuma, o no bebe. Y dicen, estamos bien, porque no le hago daño a nadie. Cuando la Biblia muestra lo contrario, que es que no es por obras. En algún momento tuviste un mal pensamiento, en algún momento dijiste alguna mentira, y ya con eso quebrantaste toda la ley, según la Biblia. Es decir, estás en problemas con Dios y tienes que pagar por tu pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pare de contar. Por eso la salvación es por gracia, porque si fuera por obras no necesito a Cristo que murió en la cruz, me salvo yo mismo. Es así de sencillo, pero eso no lo dicen allá ni en ninguna otra parte, porque no conviene. Porque no conviene. Mis hermanos, era necesario que fuera un hombre sin pecado, porque otro pecador no me podría representar. Y era necesario que fuera Dios, porque la ley demandaba cosas que para el hombre le eran imposibles. La ley, cuando usted mira la ley de Moisés, demanda cosas que para el hombre es imposible. O dime tú, si tú cumples los 10 mandamientos perfectamente. Porque esa es la demanda de la ley. La ley dice tienes que cumplirlos perfectamente para llegar al cielo. Pero nunca vas a poder hacerlo. Partiendo con el primero. Bueno, no, el primero que Cristo menciona. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo haces todos los días, cada minuto, cada segundo. Imposible. Imposible. Ya con eso estamos en problemas con Dios. Ya con eso estamos en problemas. Por eso ella era muy favorecida, porque iba a venir aquel que la iba a salvar, no solamente a ella, sino a ti y a mí. Si ella fue favorecida, imagínate tú, que aunque no lo conociste, el Señor te sacó de las tinieblas y te trajo a su reino. Eso es gracia, y lo hemos hablado mucho acá. Por eso el ángel le dice, has hallado gracia, y tú también, y yo también. No porque lo hayamos querido. Recuerde, el hombre natural, el normal, usted le pregunta, él no quiere buscar a Dios. A él no le interesa a Dios, no le importa nada de Dios. Dice que cree en Dios, pero sus hechos, como dice la palabra, muestran lo contrario. Con la boca profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Dicen, hermanos, el mensaje que le da el ángel a María fue un mensaje perturbador, fue un mensaje que ella jamás esperaba que le fuera a pasar, y mucho menos ella. Yo me imagino que ella pregunta, como tú y yo nos preguntamos, bueno, espero que lo haga como cristiano, yo lo hago, Señor, ¿por qué yo? O sea, ¿qué hay en mí? No hay nada bueno en nosotros, aunque nos creamos buenos, no lo hay. ¿Alguna vez has matado a alguien en tu mente? ¿Le has deseado mal? El solo hecho de que les desees mal, ya lo mataste. Dice Cristo, Mateo 6, el pastor está cada domingo hablando acerca de, escrito está en la ley, no matarás, pero cualquiera que odie a su hermano, ya lo ha matado. Y siempre le hemos mencionado acá, ¿quién es más asesino? ¿El que comete el acto o el que lo planea y manda al otro? El que lo planeó ya lo mató en su corazón, lo planeó, lo maquinó, hizo ya todo, ya mandas al otro. La mente juega mucho también, hermanos. Los fariseos contestándole a Herodes, porque Herodes estaba preguntando, venga, lo que ellos están diciendo, ¿cómo así que ya nació el rey y yo soy el rey? Y por eso fue que él mandó a matar los niños. La avaricia del corazón por el poder. Y es lo mismo que se ve hoy en día. ¿Por qué se pelean las naciones? Por plata, por poder, por eso se pelean. Lo particular de esto es que la palabra Belén,
que tenemos una niña que se llama Belén. La palabra Belén en el original griego significa casa de pan, casa de pan. Y eso trae la atención porque fue algo de lo que Cristo les habló en su momento de predicación. Acompáñenme a Juan capítulo 6, versículo 31 al 35. Los judíos estaban mofando que porque los padres de ellos, Dios los había alimentado de pan del cielo, es decir, del maná que cayó en el desierto. Recuerda la historia de Moisés. Y ellos estaban mofando, diciéndole al Señor, pues nuestros padres recibieron pan del cielo. Y Cristo había acabado de ¿qué? De multiplicar los panes y los peces. O sea, para ellos ese milagro, pues normal, pues eso que haya multiplicado los panes y los peces, pues a nuestros padres les cayó pan del cielo, que es ese otro milagro. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la dureza del corazón? Y mire lo que le dice en el versículo 31, Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Hablando metafóricamente, de forma espiritual, obviamente. El Señor les estaba diciendo que de ese pan que ellos habían, los padres recibido en el desierto, era una sombra, el que había venido del cielo, era una sombra de Él. Yo soy ese pan que cayó del cielo, justamente en la casa de pan, en Belén. Pero mire lo que dice en el versículo 41. Sáltese al versículo 41 de Juan 6. Murmuraban, claro, esto para ellos tuvo que haber sido también que le salió humo. Murmuraban de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Escuche, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de quién? Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este que del cielo descendió? Claro, eso mencionaba al principio. El nacimiento de Jesús fue común para muchos, pero fue un nacimiento sobrenatural que solo unos pocos pudieron presenciarlo. Por eso la gracia de Dios la reciben pocos. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Desde el principio se veía esto. El Señor les está diciendo, yo soy ese cumplimiento de esa promesa del Antiguo Testamento, pero ustedes no quieren creer en mí. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse y creer en Jesús. Eso era lo que Él les estaba diciendo. Pero mis hermanos, claro, a los judíos preguntarse en esto, venga, yo conozco al papá, conozco la mamá, conozco los hermanos. Creo que está en Mateo más adelante donde menciona, no están aquí Marcos, los cuatro, todos, todos mencionan, no están aquí sus hermanas y sus hermanos, su papá y su mamá con nosotros. ¿Cómo dice este que viene de pan del cielo? Esa es la pregunta que se debe hacer probablemente todo cristiano. ¿De quién es hijo? ¿Es hijo de Dios? ¿O hijo de David? ¿O los dos? Pues la respuesta corta es los dos. Hijo de David, porque nace en una familia real y nace en esa familia. Viene de descendencia real. Hijo de Dios es porque la simiente la puso fue Dios. De descendencia, a él le dicen que es rey. Pero humanamente le dicen eso. Inclusive con esta pregunta el Señor les termina una cantidad de argumentos que durante un día completo estuvieron diciéndole a Él. Y yo quiero que lo miremos en Mateo capítulo
22, porque esta pregunta es sumamente importante. Mateo 22. Mateo capítulo 22. Me gusta porque aquí el Señor les hace apologética. Y cuando usted mira todo el capítulo 22, todos los fariseos empezaron a hacerle preguntas para tentarlo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Si existe la resurrección, ¿a quién le pagamos tributo? Una cantidad de preguntas. Pero mire, la única pregunta que hace el Señor. Mateo 22, 41. Mateo 22, 41, dice la Escritura. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, escuche bien, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? Es decir, del Mesías. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Claro, para ellos el Mesías tenía que venir del linaje de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni oso alguno, desde aquel día preguntarle más. Claro, ellos tenían en mente que el Mesías venía del linaje físico, real de David. Pero el Señor les cita uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, y es el Salmo 110. Vamos al Salmo 110. Y recuerde, el Salmo fue escrito 1000 años antes que Cristo. Y por eso es que me encanta la Escritura, porque hace conexiones de miles y miles de años antes. Salmo 110 del versículo 1 en adelante. Y ese fue el salmo que le citó el Señor a los fariseos. Jehová dijo, escuche, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si usted mira este versículo en español, usted no le va a parecer nada raro que encuentra ahí cuando comienza Jehová dijo a mi Señor. Pero cuando usted lo mira en el original griego, la palabra Jehová quiere decir Yahvé y la palabra Señor quiere decir Adonai. Eran dos palabras utilizadas para Dios en el Antiguo Testamento, solamente para Dios. Es como le dijo, y ahí está, usted ve reflejada la Trinidad, claramente. Le está diciendo el Señor a mi Señor, o Dios a Dios, siéntate a mi diestra. Claro, cuando Cristo asciende a los cielos, ¿a la diestra de quién se sienta? El Padre. Aquí ya lo estaban diciendo, 1000 años antes. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pero el punto más importante es, ¿quién escribió este salmo? David. Y David le está llamando mi Señor. No le está llamando mi hijo. Y ese fue el debate que el Señor pone a los fariseos. ¿De quién es hijo? Jesús. Claramente la Biblia nos muestra, es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Pero los judíos no lo sabían. Ellos ignoraban lo que leían todos los días. Y hoy en día pasa igual con muchas personas. Unos leen mucho la Biblia, pero ignoran todo lo que dice. Y otros no la leen y ya se quieren volver sabios como Dios. Y peor aún, son tan arrogantes que dicen tener hasta más sabiduría que Dios. No porque lo digan directamente, simplemente porque dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Ah, usted no está de acuerdo con Dios. Ve. O sea, usted está por encima de Dios, que cree que le da la razón a Dios y le está corrigiendo a Dios. ¿Hasta dónde llega la arrogancia del ser humano? Refuta todo lo de Dios, no cree lo que el Señor ha dicho. Recuerde, cuando usted lee la Escritura, usted no está hablando de verdades subjetivas, usted está hablando de verdades absolutas, verdades que no son inamovibles, verdades que han permanecido durante siglos y hasta ahora continúan y continuarán hasta el día que Él venga. Porque su palabra dice que es eterna y siempre permanecerá. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Pero son tan arrogantes
que creen tener más sabiduría que Dios. No, mis hermanos. Ellos no sabían que tenían al Hijo de Dios de frente, nacido. Aunque conocían a su padre, aunque conocían a su padre y conocían a su madre, estaban lejos de saber quién era Él. Estaban lejos de saber quién era Él. Mis hermanos, el que nació fue el Hijo de Dios. No fue un hombre común. Y nació con un propósito, y es para redimir a su pueblo, para salvarlo de sus pecados, para que su ira el día de mañana cuando Él venga no caiga sobre ti. Porque la gente a veces ni sabe por qué fueron salvas. Muchos dicen, ¿fueron salvos de qué? De su pecado. No, no, no. Es que el problema no solamente era tu pecado, el problema lo tenías con Dios. Él te salvó de Él mismo. El diablo no va a mandar a nadie para el infierno, los que lo va a mandar es Dios para el infierno, dice la Biblia. No es el diablo va para allá con los suyos. El nacimiento del Hijo de Dios es tan importante como su resurrección. Si Él no hubiera venido al mundo, tú y yo estaríamos todavía en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Hebreos 1:5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esa es la actitud que debe tener todo cristiano a Cristo. Hoy en día cuando vemos los púlpitos y cuando vemos las personas que predican, solo hablan del hombre, del hombre, del hombre y del hombre. Y Cristo, por ningún lado. Se enfoca más en el hombre que en lo que el Señor hizo. Por eso les decía, esto es un tema de vida o muerte. Esto no es un juego. La gente lo toma como un juego. La gente piensa que salgo de acá y ya, cumplí. No, mis hermanos, esto es una vida constante de adoración, porque estamos hablando del Hijo de Dios, el que partió la historia, el que murió por tu pecado y por el mío. Estamos hablando de alguien que es sumamente importante, más importante que cualquier otra persona en el mundo. Me puedes nombrar el que sea, y nadie tiene los registros, ni nadie tiene la evidencia que tiene Cristo. Nadie. Se dio a luz al primogénito. Se dio a luz a aquel que hoy ibas a tener en tu corazón y en el mío. Y vamos a mirar cómo fue la bienvenida del Hijo de Dios. Pero antes de mirar la bienvenida, quiero leer una descripción que hizo un autor acerca de este momento del nacimiento, de cómo cuando Cristo nace y su madre lo tiene en sus brazos, y yo quiero que usted le ponga mucha atención a esta descripción. La verdad no encontré mejor descripción que esta. Escuche lo que dice este autor. La deidad vino a ser alimentada por el seno de una joven doncella. ¿Pudo haber algo más misterioso o más profundo que esto? El bebé termina de comer y suspira. La palabra divina reducida a unos pocos balbuceos. Entonces, por primera vez, sus ojos se fijan en su madre, la deidad esforzándose por enfocarla. Ella toca sus pequeñas manos y las manos que una vez esculpieron las montañas tratan de aferrarse a sus dedos. Nadie se podría haber imaginado que María estuviera cargando al que creó los cielos y la tierra. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Solamente a través de la Escritura, cuando lo leemos y se cree por fe, le damos gloria a Dios. Y así fue la bienvenida del Hijo de Dios. Para terminar, Lucas 2:8. Acompáñenme a Lucas capítulo 2, versículo 8. Por eso decía, cuando nació tu hijo y cuando nació mi hija, nos alegramos y nos gozamos y hubo fiesta acá. Pero esta fue una fiesta maravillosa del nacimiento del Hijo de Dios. Lucas 2:8.
al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Hablando de pastores de 4 paticas, o sea, literal. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido ¿cuándo? Hoy, en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Cuando Cristo nace, se abren los cielos y hay fiesta. Glorifican a Dios porque ha venido la salvación a este mundo, porque ha venido el que nos iba a redimir. Y lo tremendo de este pasaje es porque los pastores en esa época no tenían ni voz ni mando. Es más, la voz de ellos no era una voz verdadera, es decir, no los dejaban ni siquiera participar en los tribunales porque decían que eran mentirosos. Si el autor hubiera querido poner a alguien creíble, pues ponía a los fariseos o ponía a un rey, pero los ponía a ellos, porque lo que hace Lucas es narrar lo que realmente sucedió. Por eso les decía, la bienvenida de nuestro Señor fue poco común, pocos. Fue una bienvenida de las huestes celestiales. Todo el cielo se desocupó para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Y a veces ni tú das ni un domingo, ni un miércoles, ni siquiera en tu casa una pequeña oración a Él. Y ahí es donde está nuestra gran diferencia. El cielo se desocupa para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Y tú ni siquiera, tú antes haces lo contrario, te ocupas para alejarte de Dios. Ahí está la gran diferencia. Mis hermanos, esto no fue una bienvenida común, esto fue algo glorioso y maravilloso. Y quiero terminar con lo que Charles Spurgeon dice de este texto, que me parece maravilloso. Si el nacimiento de Jesús fue tan alegre para nuestros primos los ángeles, dice él, ¿qué ha de ser para nosotros? Si hizo cantar a estos vecinos nuestros, cuya participación en él había sido comparativamente tan pequeña, ¿cómo no vamos nosotros a saltar de gozo? Si ese nacimiento trajo el cielo a la tierra, ¿no deberían acaso nuestras canciones ascender al cielo? Si la puerta perlada del cielo se abrió de par en par y un manantial de criaturas resplandecientes descendió desde allí hasta los cielos inferiores, anticipando así el momento en que ellos descenderían con pompa solemne del advenimiento glorioso del gran Rey. Si el nacimiento de Jesús vació los cielos por un tiempo para alegrar tanto la tierra, ¿no debería acaso nuestros pensamientos y alabanzas y todo lo que amamos remontarse hasta la puerta eterna, y dejando atrás la tierra por un rato para abarrotar el cielo con los cánticos de hombres mortales? Si los cielos fueron desocupados, ¿cuánto más nosotros? Ese es el valor o el poco valor que el ser humano le da a Cristo. Y la pregunta es, ¿en qué posición estás? Si estás en la posición de que no te interesa nada de lo de Dios, déjame decirte que estás en un gran problema, porque tú no sabes si saliendo de acá vas a morir. Y la pregunta es, ¿para dónde te vas? Esa es la pregunta. O mejor dicho, ¿con quién te vas? Si, como dice la misma escritura, si no pasa nada después de la muerte, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque entonces, ¿cuál es el propósito de estar en esta vida si no es estar con Cristo? No tiene ningún sentido la vida. Pero si el propósito es estar con el eterno Dios que creó los cielos y la tierra, ahí ya se complica el asunto. Y esa es la pregunta, ¿qué harás?
Saldrás de este lugar igual, no reconociendo quién es tu Señor y tu Salvador, no reconociendo el problema tan grande que tienes delante de Dios, la pecaminosidad que hay en tu corazón y que debes de reconocer cuán pecador eres delante de Él. Esto no es por ir a confesarse delante de un hombre, esto es ir a arrodillarse delante del Dios que creó los cielos y la tierra. Eso es ir a decirle a Él: perdóname porque no soy digno de estar en tu presencia, como todos los autores de la Biblia lo hicieron. Cuando el Señor se le aparece a Pedro, le dice: Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia. ¿Qué harás? Esa es la pregunta. ¿Qué harás? La única solución, mis hermanos, es: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, para que vengan en ti esos días de reposo y de gozo y de salvación. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, toda la gloria, Señor. Te damos toda la alabanza, la exaltación. Gracias por permitirnos estar reunidos para conocerte, para glorificar esa obra preciosa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todas tus profecías, todo lo que dijiste miles de años antes, Señor, se cumplió al pie de la letra. Todo lo que habías decretado desde antes de la fundación del mundo fue establecido en Cristo. Gracias, Señor. Pero aún las personas están ciegas, Señor. Tienen el corazón endurecido. Están siendo gobernados, como dice tu palabra, y esclavizados por Satanás, el cual ciega el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo no les resplandezca y puedan llegar a la vida eterna, Señor. Por eso te ruego, te suplico, Señor, que así como tuviste gracia y misericordia de nosotros, puedas tener gracia y misericordia de aquellos que tienen su corazón endurecido. Permítenos terminar con una alabanza, Señor, a tu nombre. Permítenos glorificarte en espíritu y en verdad, como dice tu palabra. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Ayúdanos a glorificar tu santo nombre. En Cristo hemos orado. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá.
me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador. Él me sostendrá, dile. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Me ama tanto el Salvador. Él me sostendrá. Sí. Quiero leer este pasaje para despedirlos en bendición. Dice Efesios capítulo 1, versículo 15 al 20. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los altos, y cuál es la superiminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Bendiciones, mis hermanos.